Dígalo con fuerza. Dios nos bendiga a todos. Dios es bueno. Su misericordia se renovó hoy y alcanzó nuestras vidas. Es bueno verles porque para mí, ayer yo sentía que tenía muchos días que no estaba junto con ustedes. Ayer los extrañaba. Aún escuché por teléfono al pastor. Cuando lo escuché me parecía que tenía muchos días. Hoy es miércoles, ayer era martes. Apenas hacen 3 días que nos juntamos como iglesia. Y Dios ha sido bueno. Dios ha sido fiel. Dios ha sido más que bueno. Me da gozo porque el pastor creo que nos llevó a pensar al inicio cuando él trataba de hacernos una pregunta sobre si nos acercamos el día de hoy, si le dedicamos tiempo al Señor, si leímos la palabra, si oramos. Porque creo que, y él de hecho decía que aquí venimos es ya como para que nuestros espíritus reposen y que estemos en unidad, que estemos en un mismo espíritu. Y yo me gozaba cuando lo escuchaba porque ha sido lo que Dios ha estado tratando conmigo durante estos días. Exactamente, el acercarse a Dios creyendo que en Dios hay y que Dios es galardonador de los que le buscan. Como yo siempre estoy de aquel lado riéndome, yo casi siempre espero eso, pero ustedes siempre están tan serios. Sí, es verdad, yo siempre estoy esperando pero eso no importa. Yo voy a reposar y a descansar como tiene que ser. He estado leyendo un poco la vida de David. Creo que el Espíritu Santo me ha seducido para eso. Y empezó con el Salmos 119. He estado leyendo cosas acerca de los salmos, he estado leyendo cosas acerca de la vida de David. Pero hubo una palabra que el domingo el pastor decía que me ha puesto a pensar. Y él decía que en la carne nosotros no vamos a poder vencer las cosas de la carne. Que un deseo que nosotros tengamos, no va a poder, un simple deseo no va a poder llevarnos a ser lo que tenemos que ser en Dios. Yo puedo desear orar, pero ese simple deseo no me va a llevar a orar. Otra cosa más fuerte que un simple deseo debe de llevarme a orar. Y debe ser, él lo decía, lo explicaba, debe de venir por su palabra. Muchas cosas Dios desata en nuestras vidas, o todo yo creo, se desata en nuestras vidas a través de su palabra. Y yo haciéndole preguntas al Señor mientras leía un poco de la vida de David, todo empezó cuando el Señor le da un mensaje al profeta Samuel diciéndole que ya deje de llorar a Saúl, que Dios mismo lo había desechado y que él se había provisto, él se había preparado a otra persona para que fuese rey. Y Dios le tiene que hablar fuerte al profeta Samuel porque él estaba simplemente lamentándose. Y de hecho, el capítulo 16 empieza diciendo así: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl habiendo yo desechado para que no reine sobre Israel? Dios está haciéndole una pregunta al profeta Samuel. Llena tu cuerno, ahora le da una instrucción. Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén porque de sus hijos me he provisto rey. Y yo creo que ustedes se saben toda la trama, todo lo que ocurre. Samuel se asusta y dice: a ungir a alguien. Bueno, me mataría a Saúl si él descubre. Y Dios le da todo un plan, toda una estrategia. Y como Dios no es mentiroso, en Dios no hay mentira. Yo en un momento cuestioné, Dios le está dando una estrategia y pareciera como si él estuviera diciéndole: invéntate que vas a ofrecer sacrificio. Pero no es lo que Dios está diciéndole, él le está dando una instrucción y que en efecto haga sacrificio, que invite a Isaí y a sus hijos, que los santifique. Y aún los ancianos de la iglesia se acercan a Samuel y le pregunta cómo viene el profeta. Si viene como en paz, ¿qué es lo que está ocurriendo? Significa la pregunta. Y Samuel los invita
a que se santifiquen para ofrecer sacrificio a Dios. Acuérdense que yo les decía que lo que he estado estudiando es la vida de David, un poquito de la vida de David. Pero cuando él invita a sus hijos, ellos pasan por ese proceso de santificación para entonces ofrecerle sacrificio al Señor. Y aunque él fue para que eso ocurra con toda la casa de Isaí, inclusive con todos sus hijos, a mí me sorprende, David no está en este momento para santificarse, ni siquiera se piensa en él para ofrecer el sacrificio. Simplemente se llama Eliab, se llama al segundo, se llama al tercero, pero este pequeñito que estaba trabajando con las vacas, con el ganado, con las ovejas, perdón, no, la Biblia dice vacada, con las vacas, con lo que él apacentaba, él simplemente se queda en ese lugar. Es decir, él no es invitado. Présteme atención para que pueda entender. Él no es invitado para ofrecerle sacrificio al Señor, ni para santificarse y cumplir con los ritos que se requerían en ese momento. David no es invitado a esa parte. Y aunque el fin era ungir, empieza a pasar hijo por hijo a la presencia de Samuel. Y Samuel empieza a escoger de acuerdo a lo que ve. Me llama también la atención que este grupo sí se había santificado. Sin embargo, a pesar de que ese grupo se había santificado, Dios le dice específicamente a Samuel, no mire lo que el hombre ve. Me parece extraño, porque ellos habían pasado por un proceso de santificación. Y aunque Él los está viendo, Dios dice, no vea lo que los demás ven. ¿Me entienden? Dios estaba mirando aún más allá, a pesar de lo que habían hecho. Habían ofrecido sacrificio a Dios, habían santificado su corazón. Santificado es apartarse del mal, ¿verdad, Tito? Santificarse es apartarse. Es decir, este grupo, aunque sea por ese momento, se había apartado. Sin embargo, Dios le dice, no mire, no vea lo que los demás ven. Y aunque todos ellos pasan para ver si uno de ellos será el ungido de Dios, no queda uno, no queda otro. Sí, por la expresión de su papá me da la impresión de que aún a su papá se olvida del pequeñito David. Entonces lo mandan a buscar y es el hombre que Dios escoge. Me sorprenden muchas cosas. Tan pronto ese capítulo termina, entra en escena que el pueblo de Israel tiene un enfrentamiento con sus enemigos. Una vez ese capítulo termina, el siguiente capítulo da paso a lo que la Biblia relata como la escena de Goliat. Está el pueblo de Israel en tierras de Soco, un pueblo frente al otro, y aparece un gigante para decir dichos, para intimidar al pueblo del Señor. Y David, aunque había sido el chico que tocaba el arpa para que el espíritu malo de parte de Jehová que atacaba a Saúl, David había sido el chico que había sido invitado para hacerlo sentir mejor, para apaciguar toda esa revolución del mal que experimentaba Saúl. A pesar de eso, la Biblia relata que David halló gracia ante los ojos de Saúl. La Biblia relata que Saúl fue quien mandó a pedirle a su padre Isaí que se lo prestara para que él tocara el arpa. La Biblia relata que como él era que tocaba el arpa, estos habían tenido un encuentro. Sin embargo, la siguiente escena, cuando aparece el Goliat para decirle dichos y para intimidar al pueblo, y en efecto logró intimidar al pueblo por sus atributos de gigante y de grande. Cuando aparece David, Saúl pregunta que quién era ese y de quién era hijo. Aún Saúl, a pesar de que su alma había sido tranquilizada por lo que David hacía, se había olvidado nueva vez
de lo que hacía David. Aún Saúl lo había olvidado. Pero mi punto en esta noche es muy simple. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Mi punto es este. Cuando David va al mandado de su padre, obedientemente, dice la Biblia, que él dejó a un guardia, a un seguridad, cuidando su rebaño. Y fue a hacer lo que su papá le dijo, a llevarle alimento y a saber cómo estaban sus hermanos. En ese momento, cuando Saúl va a ver a sus hermanos, que él se acerca al campamento, ellos estaban peleando, se estaban alistando, se estaban enfilando para tener un encuentro con el equipo contrario. Y entonces David escucha lo que dice el paladín, la Biblia cuenta. Cuando él escucha, él pregunta, ¿qué es lo que está ocurriendo? Yo necesito leerles algunos versículos para que ustedes puedan entender lo que el Espíritu Santo quiere traernos el día de hoy. Así que por favor, présteme atención. No es que vamos a durar mucho tiempo, así sean muchos textos, pero necesito que me presten atención para que puedan entender. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército. ¿Qué hizo David? ¿Cómo? ¿Qué hizo David? Dígalo duro, dígalo. David corrió al ejército. Me parece que no fue como, si corrió, no fue como cabildeando, ¿verdad? No. Ni fue como vamos a ver qué pasa. No. ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo dice? Corrió. Cuando llegó, preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos. Ellos estaban enfilados, es decir, cada equipo estaba en posición de batalla. Pero en el centro de los dos equipos estaba el paladín. Se llamaba Goliat, el filisteo de Gat. Salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras. Y las mismas palabras que ya el pueblo había escuchado, pero eran nuevas para David. David las oyó. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decían: ¿no habéis visto? Estaban intimidados. Aquel hombre que ha salido, él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey. Todo esto se lo están diciendo a David. El rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, David, un tiguerito sabio, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo, así se hará al hombre que venciere. Y oyéndole hablar Eliab, hermano mayor. Si ese hermano mayor tiene autoridad sobre David, simplemente porque nació de primero. Con aquellos hombres se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Corrijo, dije ahorita vacas, la Biblia dice ovejas. ¿A quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Dice Eliab, quien tiene autoridad sobre David por ser hermano mayor. Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón. Para ver la batalla has venido. Y David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? No es esto mero hablar. Es decir,
pero yo no estoy haciendo nada. ¿Qué es lo que tú dices? Yo simplemente, yo no nada, estoy investigando qué es lo que está pasando, más nada. A lo que después de David hacer esas preguntas, no se expuso a más nada. Y la Biblia relata, y apartándose David de él hacia otros, preguntó de igual manera y le dio el pueblo la misma respuesta que antes. No la de Eliab, sino al que venciere y todo lo que ustedes ya saben. Fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl, y él, Saúl, lo hizo venir. Y dijo David a Saúl, miren, David no siguió exponiéndose. Acuérdense que su hermano mayor estaba airado. ¿Estaba cómo? Y cuando alguien está airado, una fuente, dice la Biblia, no puede botar agua dulce y salada. No puede. Cuando una gente está airada, difícilmente venga a ti a decirte buenas cosas. La Biblia dice que él escuchó lo que él dijo, le contestó de la manera que le contestó, pero se apartó. ¿Sé qué? ¿Sé qué? ¿Qué hizo David entonces? Cuidó ¿su qué? Me da la impresión de que David hace cosas específicas, de que David no se mueve como cualquiera, de que para alcanzar lo que alcanzó en Dios, porque él lo que dice, lo dice, pero en Dios, él hizo cosas diferentes. Me gusta que la Biblia dice, yo los puse a decirlo muchas veces, que David cuando llegó y entregó la carga, ¿qué fue lo que él hizo? Vamos a ver si estamos, ¿cómo? Yo quiero que lo digan todos. ¿Qué? Sea valiente como David. David corrió. Ahora, lo segundo que me llama la atención, luego que él escuchó y le contestó a su hermano, ¿qué dice la Biblia que él hizo? ¿Cómo? Se apartó. Y David le dijo a Saúl, no desmaye. Ahora David está frente al rey. Él le dice, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, tu siervo. ¿Cómo se veía David? ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? Dígalo, como siervo. Automáticamente se pone como dispuesto. ¿Esa palabra le parece a ustedes que David está presentando reservas? No. Porque ¿qué es un siervo? ¿Un qué? Capaz de hacer qué. Dígalo, vamos a involucrarnos. Capaz de hacer qué. Entonces, ¿cómo él se presentó delante del rey? Como un siervo. Le dice David al siervo, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque eres un muchacho. El hombre es grande y además es un hombre de guerra desde su juventud. A lo que David responde a Saúl, tu siervo. ¿Cómo le contestó? Era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y se levantaba contra mí. Yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso sería como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Para mí merece respeto, David. Es un duro. Por muchas razones. Porque se ve, el muchachito se ve como se tenía que ver. Para lograr en Dios lo que el muchachito logró, él se pudo ver. Él pudo ver lo de Dios
en Él. Ocurren cosas, miren, que son determinantes para nuestras vidas. Son cosas, tú sabes, cuando una mujer va a la cocina necesita herramientas específicas. Se necesita la estufa, se necesita el encendedor, se necesita el cardero, se necesita el cucharón, pero se necesita los condimentos para preparar lo que vayamos a preparar. Para ir a la guerra se necesitan cosas específicas. Para ser diferente se necesitan cosas específicas. Para verse como siervo también se necesitan cosas específicas. Se pueden señalar en la vida de David. Porque lo que él hacía lo hace ver como un chico diferente. Las cosas que él hacía, como él se movía, las cosas que él decía, lo que él cuidaba, aún lo que le dice al rey, son cosas específicas. Jesús en una ocasión, hablando de siervo, él dice, si trabajaste en el campo y regresa, no puedes servirte tú primero, tienes que servirle a tu amo. Y cuando le sirvas a tu amo, entonces puedes comer. Y una vez coma, tu título es que eres un siervo inútil. ¿Sí? Jesús también decía cosas específicas. Y me parece a mí que se adecúa exactamente para nuestras vidas. Como la historia que le acabo de mencionar. Usted se la conoce más que yo. Pero lo que quiero señalar es la valía, es la disposición, es la agallas, es la fuerza. Yo siempre escucho y aún oí los otros días a Tito decir, al terreno, hablándome de la pelota, al terreno no se entra caminando, ¿verdad, Tito? No, se entra corriendo. Vamos a intimidar al equipo contrario. Yo no puedo llegar como pusilánime, no. Vamos a intimidar. ¿Y cómo fue que entró David? ¿Dice la Biblia? Ok. Son como cosas específicas. Después que él presentó su currículum vitae y se lo presentó. Ahora, usted ve una página de vida, mire, la gente le pone, me gusta, la gente le pone como objetivos. Usted sabe, ¿verdad? Usted ha visto un currículum, ¿verdad? Sí, ahí está la foto. Ahí está la fecha de nacimiento, ahí está el número de cédula, el lugar donde nació. Y también dice, mi objetivo es trabajar arduamente en la compañía y entregarme. La gente dice muchas cosas, ¿sí o no? Se presenta delante como de lo que quiere lograr. ¿Qué es lo que quiere lograr? Un empleo. Entonces, como quiere lograr un empleo, pues vamos a impresionar a quien reciba este currículum, el encargado de recursos humanos, a Marisa. Vamos a impresionar a Marisa, la encargada de recursos humanos. Así que yo le voy a dar todos los detalles de mi hoja de vida, todo lo que yo he vivido. Pero el día que tiene la cita para presentar la hoja, no. Supongamos que la encargada de recursos humanos le dio paso y ya no solo va a presentar el currículum, sino va a tener una entrevista. El día que tiene la entrevista llega tarde a la cita. ¿Lo descalificó la encargada Marisa de recursos humanos o se descalificó usted? El que llegó tarde. ¿Se descalificó o lo descalifica ella? Qué pesada esa señora. No me prestó atención porque llegué tarde. Ok. ¿Cómo entró David al campamento? Ok. Una vez Saúl escucha todo lo que David le dice. Dios me ha dado la victoria
en ese lugar. Ustedes saben, de acuerdo a lo que dice Eliab, el hermano mayor de David, ni siquiera eran muchas ovejas. Le dice, ¿con quién has dejado tus pocas ovejas? Por lo que dice la Biblia, eran pocas ovejas. Sin embargo, el que no es fiel en lo poco, dijo Jesús, no será fiel en lo mucho. La defendía con valía. Porque dime, ¿cómo pelear con un oso? Yo veo los dientes de un oso y corro. O las garras de un león. Pero un 100 pies que se arrastra a correr, eso solo es Iri que mata eso. A correr. Sin embargo, él defendía con su propia vida, Dios mío, la vida de unos simples animalitos. Le metía pavo el muchachito. Hasta que llegó un momento en el que el Señor lo quiso exaltar. Y aunque para muchos exaltación significa reinado, él debajo, y a pesar de que fue ungido, ya él había sido ungido cuando esto ocurre, el muchachito involucra su propia vida, olvidándose aún de sí mismo, poniendo en riesgo su vida. No pensó en nada más, solamente en que había llegado al campamento un incircunciso que había ofendido el pueblo del Dios viviente. Ni siquiera a Saúl o a sus hermanos había ofendido al pueblo del Dios viviente. Lo que él estaba defendiendo con su propia vida. Usted dirá, Dios no necesita defensa, pero usted es su siervo. Y yo estoy de acuerdo con usted, pero somos siervos inútiles, que fue como él se presentó delante del rey. Y yo puedo decir, ¿quiénes van? Yo. Pero del dicho al hecho hay un trecho bien amplio. Los que estaban en el campamento primero que David eran sus hermanos mayores. Aparentemente, todo el que va al campamento, ¿a qué va? ¿A qué? Dígalo. A pelear. Todo el que sabe que va a la batalla, sabe que tiene que tirar trompada, patada, lo que sea. Tiene que tirar para adelante. Era un ejército. Este no fue al campamento a pelear, supuestamente. Él fue que su papá lo había mandado a saber cómo estaban sus hermanos y a llevarle alimentos. Ese era supuestamente el fin con el que salió David hacia ese lugar. ¿Qué quiere decir Dios? Piénselo. Ustedes, aquí todos somos bastante inteligentes. Todos, piénselo. Aún los que están en casa, piense. Porque el que pone la mano en el arado y mira atrás, como dice la Biblia, lo quiero escuchar. Lo dijo usted. ¿Cómo dice la Biblia? No. El que tenía temor eran los que se habían expuesto a escuchar al paladín. Yo leía, el pueblo tenía gran temor porque ellos se habían expuesto a escuchar todos los dichos que decía el paladín desafiándolos. Usted se expuso
Ya lo dejó allá atrás al entrar por la puerta. Es decir, usted no debe de tener ningún gran temor. Así que usted puede decirlo con fuerza. El que pone la mano en el arado y mira atrás, ¿ves? Nosotros decidimos escuchar. Nosotros decidimos qué es lo que vamos a hacer. Además, nosotros podemos correr al campamento. Nosotros podemos aún escuchar como él escuchó a su hermano mayor y seguir hacia adelante hasta que alguien nos diga lo que necesitamos escuchar. Necesitamos escuchar que él estaba desafiando al pueblo del Dios viviente. Y entonces ponernos de acuerdo. Y ser siervos inútiles. Yo puedo decir, cuenten conmigo y quedarme en la casa. Pero también ciertísimamente yo puedo decir, cuente conmigo y salir al lugar de batalla. El temor lo da a escuchar lo que no se debe escuchar. Pues simple, empieza a escuchar lo de Dios. ¿Se resolvió el problema? La fe viene ¿por dónde? Por el oír. ¿Y el oír qué? Quiere decir que simplemente lo que hay que cambiar es lo que escuchamos. La Biblia lo dice. Sí, la Biblia lo dice. Es simple. Para que David se moviera como se movió, hiciera lo que hizo, no podía hacer las cosas que los demás hacían. ¿Cómo yo lo sé? Te lo enseño por la palabra. Bueno, porque él dice que cuando venía un oso, cuando venía el león, Jehová le daba la fuerza. Él no decía que venía de él. ¿Venía de quién? Saúl vistió a David con sus ropas, lo ciñó con espada, con vestidos y lo probó a andar. Él dijo, yo con esto no puedo, esto pesa mucho, dice él. Me recuerda que Jesús dijo que su carga es liviana. Y tomó su callado en su mano y escogió. Tenía estrategia para todo, David. El hombre dirigido por Dios no tiene estrategia. No fue no fue al azar. Dice la Biblia específicamente que escogió 5 piedras lisas del arroyo. El arroyo, si lo piensas, el agua la lisa, de tanto venir, lisas del arroyo, y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano, se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía y acercándose a David. Además no venía solo, venía con su escudero delante. Y cuando el filisteo miró y vio a David nueva vez menospreciado, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dioses plural y dioses con D minúscula. No maldijo a Dios por nuestro Dios. No lo podía hacer. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio
prisa y corrió a ir otra vez, los muchachitos, con valía. Se dio prisa, al terreno se entra corriendo. y corrió a la línea de batalla contra el filisteo y metiendo a David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente y la piedra quedó clavada, la piedra lisa, quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Otra vez entonces corrió David. Ya ya él sabía que estaba muerto y sigue corriendo. Y se puso sobre el filisteo y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos, así sí es bueno, corrieron, y cuando los filisteos vieron, a su paladín muerto, huyeron. Levantándose luego los de Israel y los de Judá, gritaron y siguieron a los filisteos. A eso me refiero cuando digo, así sí es bueno. Sí, pero se fue el miedo. Cuando entiendes que defiendes al ejército del Dios viviente. Eso solamente lo puede dar Dios. Eso no se logra sin Dios. Eso se logra con Dios. Eso se logra con Dios. No se entra corriendo al terreno. No se entra caminando, gracias. Se entra corriendo. Volvieron los hijos de Israel de seguir tras los filisteos y saquearon su campamento. Y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, pero las armas de él las puso en su tienda. El muchachito era un guerrero. Le quitó las armas al paladín, las llevó a su tienda. Parecía a mí que él tenía claro que aún faltaba mucho por hacer. Porque para qué guardarla. De hecho, acabo de tener una victoria. Muy bien, puedo cruzar mis brazos y reposar. Pero las guardó en señal de que había un camino que trillar. Había que proseguir. Hay cosas que alcanzar. Tenía claro, tenía enfoque, estaba decidido, sabía lo que quería, tenía firmeza. Eso me llevó a este texto de Hebreos, porque tenemos que pasar. Si ya yo lo sé que no lo puedo lograr con mis fuerzas, este conocimiento debe producir algo en mi vida. Porque ya yo lo sé ya yo lo sé. Ahora, saber esto debe de producir algo en mi vida. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Yo empecé a buscar en el diccionario los detalles que resalta con respecto a la palabra de Dios. Quien escribió este libro es viva, es decir, produce, es eficaz, hace para lo que es enviado, es cortante. No, es más cortante que toda espada de doble filo. Aún busqué una imagen de una espada de doble filo. Da cosa agarrarla, al verla espejea,
porque tiene filo de ambos lados. Y quien escribió esto, se le reveló algo grandioso, porque la palabra es capaz de cortar de aquí para allá. Es decir, es poderoso, es viva, es eficaz, es más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La Biblia dice: yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La Biblia dice que los que miraron a Él no fueron avergonzados, mas sus rostros fueron alumbrados. La Biblia dice que aún el pueblo de Israel, en un momento determinado, hambriento y sediento, y con sus almas desfalleciendo en ellos, decidieron clamar a Jehová, y Jehová vino y los libró de sus angustias. La Biblia dice que los que confían en Jehová son como ese monte de Sión que no se mueve, más permanecen para siempre. Yo sé muchas cosas y le podía mencionar muchas cosas que la Biblia dice. Usted también. Ahora, cambia tu manera de pensar para que pueda cambiar tu manera de vivir. Porque el que empezó la tiene que terminar, no es mentiroso. No es mentiroso. Y yo nunca le he dicho en el transcurso que estoy aquí de pie que mi palabra es viva y eficaz. Dije tal cual lo dice la Biblia. El compromiso no es mío. Dice la Biblia, la palabra, haciendo alusión a la palabra de Dios, es viva y eficaz. Viva y eficaz es lo que Dios puede decir. Viva y eficaz es lo que Dios dice. No lo que yo pueda decir, lo que Dios dice. Eso es vivo y es eficaz. Eso es lo que es cortante. Hay condiciones, hay deseos incorrectos, decía el pastor. Sí, pero su palabra, que no pasará y que permanece para siempre, es capaz de cortar esas asperezas. En Dios todo lo puedo. El que empezó la tiene que terminar. Y como Él no solo la empezó en mí, la empezó en todos nosotros. Aún el más pequeñito que está en este lugar. Aún el más pequeñito que está reunido en su casa, escuchándonos, viéndonos. Hasta ese lugar remoto en el que somos escuchados. Aún con ese. Dios empezó una obra poderosa. Dios la termina porque Él no miente. Además es poderoso. No fue con acertijos, fue claro y preciso. Porque todos aquí tenemos la capacidad, porque Dios nos la dio, de entender que no es con espada ni es con ejército, sino con su Santo Espíritu. Amén. Que esa valía, que esas garras solamente vienen a nuestras vidas a través de su palabra. Y todos tenemos acceso a ella. Desde el más chiquito, Brianni entró corriendo ahorita a donde el pastor. Ella debe tener 6 o 7 años. Y le dijo con gozo al pastor: estoy leyendo la Biblia. Me provocó. El pastor lo dijo tanto el domingo que ella tuvo que venir corriendo donde el pastor le decía: sí, sus palabras no cayeron al vacío. Si tiene valor esa palabra, por una sola lo tuvo por ella, porque está leyendo la Biblia. Y eso tiene valor delante de Dios. Y apenas es una niña, me ministró ella. Pero ella no vino: estoy leyendo la Biblia, pastor, ¿usted sabe lo que es? No, ella vino feliz a donde su papá, porque estaba leyendo la Biblia. ¿Ves? Hace
para lo que es enviado. Hace, produce, eso es lo que dice, que ella es viva y eficaz. Hay situaciones que necesitamos ayuda, vamos a la palabra. Hay cosas en las que necesitamos trabajar, vamos a la palabra. Para cada momento David necesitó tomar una decisión en la que se refleja que esa decisión tuvo que venir acompañada del Espíritu Santo, que viene a través de su palabra. Todo lo que él hacía, me decía, este hombre tuvo un encuentro con la palabra de Dios allí con las pocas ovejitas. Para los desafíos de cada día necesitaba la palabra de Dios. Para el reto, él no sabía qué día iba a venir el oso. Él no sabía qué se iba a enfrentar. Pero él sabía que para eso él necesitaba lo de Dios. Y por eso se exponía. Yo lo sé por lo que él dice. Nadie que no se exponga identifica que el paladín estaba desafiando al pueblo viviente de Dios. Para eso necesitas la palabra de Dios. Necesitas para cualquier situación, para cosas difíciles. Hay chicas solteras siendo representantes de familias en sus casas, tal vez aquí. Hay gente con desafíos todos los días. Hay gente entristecidos. Siempre que las habichuelas se regalan a gente específica, cada sábado hay un grupo de habichuelas que se toma para regalar siempre a gente específica. Y hay sábados que hay gente que tienen son especiales, tienen deficiencia mental. Y Tito siempre me dice, tal vez estemos buscando a gente que ande sucio o que claramente se vea que tiene problema mental. Pero hay muchos bien vestidos que de igual manera tienen problema y que necesitan una palabra de Dios. Estoy de acuerdo con él. Es así. Hay tanta gente que necesita de Dios, que necesita una palabra de Dios, que necesita escuchar algo diferente. Y para poderle darle algo diferente tenemos que recibir algo diferente. Y lo diferente simplemente está en Dios. Y aquí todos sabemos o leer o poner la palabra, escucharla. Aquí se necesita es correr al campamento, acercarse a lo de Dios. Ese momento no termina la historia de David ahí, pero ese momento se produjo o nace en la palabra, nace en acercarse a Dios, porque el que se acerca a Dios debe creer que en Él hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Esta parte termina aquí, pero yo quiero que usted entienda que para los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. La Biblia nos dice algunas cosas y aquí por alguna razón usted sacó tiempo para verlo a través de las redes sociales o de Cristo Visión y aún para venir a este lugar a la 30 de marzo. De una u otra forma usted sacó tiempo. Y no es en vano, no es para perderlo, no es por venir o no es por acercarse al televisor, a la computadora o al celular y casualmente escuchar un mensaje al azar. O porque hoy me sentía nostálgica y quise venir a la iglesia y porque sí, o porque estoy cansada de hacer oficio y me acerqué al templo y de esa es la única forma que voy a dejar de hacer oficio. En Dios las cosas no funcionan así. En Dios funcionan que Dios quiere establecer en nuestras vidas, en mi vida, en tu vida, una verdad que produce arrepentimiento, que produce gozo, que produce cambios. En Dios las cosas funcionan así. Y entendiendo eso, debe de haber satisfacción en el corazón porque Dios nos atrajo, nos persuadió, nos conquistó y vinimos a su casa.
para escuchar lo que Él tiene para nosotros, para ser diferentes. La canción decía así, de hecho, al principio. Piensa lo triste que ha de sentirse el Señor. Y la Biblia lo dice, no contristáis al Espíritu Santo, no lo apaguéis. Aun cuando no te quieras acercar a leer su palabra y tal vez la tristeza te quiera dominar, oblígate, hazlo caminando y lee la palabra en voz alta, de aquí para allá y de allá para acá. Ella ha de producir, porque Dios no es mentiroso. Ella ha de disipar la tristeza, ha de disipar la ansiedad y ha de producir el gozo. Dios es fiel, Dios no cambia y produce. Él quita las asperezas, lo que se tiene que quitar para que Él se pueda entronar. Yo he visto áreas bien ásperas, bien rústicas. Y sé que hay muchas áreas y rústicas que se trabajan con piezas bien fuertes. He visto los soldadores, he visto cómo se trabaja el hierro. Aún he visto cómo se trabaja el oro. He visto cómo ese proceso. Se necesitan herramientas fuertes. No crea usted que el desánimo se va porque un día usted tome la palabra. No crea que la inconstancia se va porque un día usted la lea caminando de aquí para allá en voz alta. Hay que correr al campamento. Hay que entrar con violencia, porque el reino de los cielos sufre violencia y solamente los violentos, los valientes lo arrebatan. La Biblia dice: cambia tu manera de pensar para que puedas cambiar tu manera de vivir. Yo solo le he dicho lo que dice la Biblia. Le he dicho muchas veces, la Biblia dice. Así que gócese y alégrese. Y yo me imagino que una vez el pueblo, David, Dios lo ayudó a enfrentar ese gigante. La Biblia dice que ellos gritaron. Yo me imagino el grito con fuerza que ellos en ese momento lanzaron. Realmente el miedo había salido del campamento. Y yo me imagino el grito violento que ellos lanzaron. Vamos a aplaudir al Señor. Porque Él es bueno. Porque eso viene de Él. Toda buena dádiva, todo don perfecto desciende del Padre de las luces. Viene de Él. De un aplauso con violencia. De un aplauso con violencia. Delo. Y dígale: Señor, yo puedo acercarme. Porque el que se acerca a ti cree que en ti hay, que tú has de galardonar a los que te buscan. Si el pueblo de Israel clamó y tú los libraste de su angustia, yo clamo a ti. Y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sus vidas son bendecidas en el nombre de Jesús. Y yo no sé para usted, pero para mí fue bueno estar en este lugar. Suficiente con Brianni, es bueno estar en este lugar. Y yo sé que usted no nos acompañó desde aquí, pero sí desde Cristo Visión, sí desde su celular, sí desde su computadora. Ahora el aplauso anterior fue para Cristo, este es para usted. Bendecimos sus vidas. Reciba la transformación que solo viene de Dios. Porque también a usted en el día de hoy Dios le alcanzó.